Ninguno de los tremendos infortunios padecidos por la antigua ciudad de Santo Domingo, como guerras, huracanes y terremotos, ha conmovido tanto a la ciudad y ha causado tanto daño como la infausta invasión del corsario inglés el Francis Drake, hecho ocurrido el 10 de enero del año 1586. Pero ¿quién fue Francis Drake? Según los datos que se tienen hasta el momento sobre su vida, se dice que nació en Tavistock, Inglaterra, en el año 1540. Provenía de una familia de escasos recursos que se dedicaban al mar y a trabajar en buques mercantes. Durante los años 60 del siglo XVI, acompañó al corsario inglés John Hawkins en su expedición a las Indias Occidentales, en donde se dedicaba tanto a actividades de corsario como a actividades de contrabando. Los daños que Francis Drake ocasionó se debe a un episodio que ocurrió en el año 1565. Fue interceptado por la escuadra naval española en el puerto de San Juan de Ulúa, donde ellos tuvieron que escapar para salvar su vida. En eso perdieron todas sus posesiones. Todo el dinero que habían ganado hasta la fecha fue perdido. En la década del 70 del siglo XVI, se ganó la confianza de la reina Isabel I de Inglaterra, quien le concedió 5 navíos para dedicarse a ser corsario y atacar poblaciones españolas del Nuevo Mundo. Las primeras ciudades que atacó fue en el año 1572, donde atacó las poblaciones de Nombre de Dios y de Santa Cruz. En los años siguientes, arrasó puertos y ciudades españolas ubicadas en las costas del Océano Pacífico, desde el Golfo de California hasta el Estrecho de Magallanes. También estuvo en las Molucas, en Java y el Cabo de Buena Esperanza, y costeando el África, recaló en Sierra Leona y entró en el puerto de Plymouth. Todas estas hazañas hicieron que en el año 1580, cuando regresó a Inglaterra cargado de las riquezas usurpadas en aquellos mares, fue premiado por la reina con el título de caballero. Entre los años 1585 a 1587, asoló Cabo Verde, Florida, Cartagena de Indias y Santo Domingo, y de hecho llegó al puerto de Cádiz en el mismo año de 1587. Y al año siguiente, en 1588, también le hizo frente a la armada invencible del rey Felipe II de España. Su última travesía la realizó en el año 1594, y entre sus objetivos estaban Puerto Rico y Panamá, y en ambas no le fue muy bien, sobre todo en su ataque a Puerto Rico, donde fue herido de gravedad en el intento de apoderarse de la fortaleza del Morro. Esto le costó la vida, ya que al dirigirse a Portobelo murió en alta mar en el año de 1596. Así como él le produjo muchas tragedias a otros, así de trágico fue su final. Ya conociendo estos datos biográficos de Francis Drake, podemos seguir en materia, y es con la invasión inglesa dirigido por este corsario inglés que entró en la ciudad de Santo Domingo el 10 de enero de 1586. Este episodio luctuoso de la historia dominicana pudo tener remedio a tiempo, y es que el entonces presidente de la Real Audiencia y gobernador, Cristóbal de Ovalle, se le había avisado con 6 meses de antelación la posibilidad de una invasión inglesa a nuestra ciudad, pero este actuó con descuido. En efecto, lo que ocurriría luego 10 años después con Francis Drake en Puerto Rico, así como el fracaso de la invasión inglesa de Penn y Venables de 1655, dan la razón de que la ciudad pudo defenderse mejor. Pero estos son hechos que corresponden a una historia posterior. La invasión de Drake del 10 de enero de 1586 representó un punto de quiebre en las relaciones coloniales de Santo Domingo con España, la metrópoli. De hecho, esta invasión fue un anticipo, el inicio de una decadencia que 20 años después desembocaría en la funesta devastación de Antonio de Osorio. El día anterior, el 9 de enero de 1586, se observaron desde la ciudad
unos 6 navíos ingleses, posicionados cerca de las costas sur de la ciudad de Santo Domingo. Para el otro día, se divisaban entre 17 a 18 navíos de guerra. Eso disparó la alarma, y el primero que salió huyendo de la ciudad fue el gobernador Cristóbal de Ovalle, aquel que tenía el deber como capitán general, gobernador y presidente de la Real Audiencia de defenderla. Todo el que podía buscó la manera de huir rápidamente a la ciudad e irse a retirar a las haciendas y estancias que en esos tiempos rodeaban todo el río Isabela y Ozama. Parte de la tripulación de Francis Drake desembarcó en las inmediaciones de Jaina y de ahí procedieron su recorrido para llegar a la ciudad de Santo Domingo. Una docena de hombres valientes intentaron hacerle frente y fueron aniquilados. Imagínense, según datos de la época, eran entre 1500 a 1700 los invasores corsarios ingleses, en comparación con el diminuto grupo que podía hacerle frente. Aunque la ciudad de Santo Domingo tenía 2/3 amuralladas, las tropas de Drake no entraron por la parte amurallada, sino entraron por la parte que precisamente faltaba por amurallar. Los ingleses no se limitaron no solo a entrar a la ciudad, sino que desde algunas embarcaciones empezaron a cañonear a la ciudad. De hecho, una de las bóvedas de la Catedral Primada de América fue afectada por una de esas bombas de cañón, y otra de esas bombas provocó la muerte de uno de los primeros graduados de la Universidad de Santo Domingo. Estamos hablando del bachiller Francisco Tostado de la Peña, cuya casa hoy es donde se encuentra el Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX. Este Francisco Tostado de la Peña era descendiente de uno de los hombres más ricos de la ciudad de Santo Domingo y uno de los primeros propietarios de ingenio azucarero. Fue un intelectual y fue de los primeros poetas nacido en suelo dominicano. A pesar de que la invasión de Francis Drake dejó muchos daños en sentido material, ya que destruyó muchísimas propiedades, sin embargo, el daño más grande lo hizo en el ámbito documental. Sí, en el ámbito que se relaciona con la historia y la genealogía, y de hecho con la propiedad, porque las casas que saqueó y destruyó, también destruyó toda documentación que en ella encontró. Todos los archivos eclesiásticos de la catedral también lo destruyó. Los archivos de la parroquia de Santa Bárbara también lo destruyó. Hasta tal punto que todas las partidas de nacimiento, de matrimonio y de defunciones de aquellos tiempos se perdieron, lo que dificultó a muchos probar con datos fehacientes sus orígenes y hasta sus documentos de propiedad. Hasta tal punto que más de 60 años después, uno de nuestros primeros escritores, el canónigo de la catedral, Luis Jerónimo de Alcorcel, escribió hacia el año 1650 que el saqueo de la ciudad del año de 1516 dejó la ciudad arruinada y pobre, y que ha ido disminuyendo año tras año, y que la quema de todos sus papeles la sumió al abismo más oscuro que puede existir. En efecto, es bien conocido que el Alcázar de Colón que vemos en la ciudad colonial de Santo Domingo fue construido por el virrey Diego Colón, y que la familia Colón lo habitó hasta el año 1570 aproximadamente. Y por ende, todos los que nacieron durante esa década del siglo XVI, sus papeles estaban registrados en la Catedral de Santo Domingo. Esos papeles se perdieron. Por eso, muchos descendientes de Colón luego no pudieron probar su filiación, y otros no pudieron probar los títulos de propiedad que tenían en cierta zona de la isla, porque todo documento notarial también se perdió. Este video tendrá una segunda parte donde concluiremos sobre la invasión de Francis Drake y sus consecuencias. Y por lo tanto te animamos a suscribirte, dejar tu like y compartir. Hasta el próximo video.